Una gloriosa y poderosa noche para todos. Bueno, hace unas horas Rusia atacó a Ucrania con bombas guiadas KAB, específicamente en Zaporilla, específicamente en Dnipropetrovsk. Se supone que esto podría provocar una catástrofe ecológica y energética. Y ahora lo vamos a discutir. Pero primero veamos a aquellos que se oponen a todo esto y están dispuestos a defender a Ucrania. Uno de ellos es el cantante Kozlovsky, ucraniano. Bueno, no es gran cosa como cantante, claro. Y su apellido lo dice todo y esas cosas. Y todo esto está ocurriendo en la realidad. O sea, este personaje está contando por qué se fue del ejército. Cualquiera puede irse así, soldado, oficial. La historia previa es así. A este tipo, digamos, lo movilizaron y en unas semanas ya estaba desmovilizado. ¿Por qué y para qué? Escuchemos la opinión del propio guerrero. Se liberaron de la URSS, escribían en internet cualquier motivo, diferentes razones, por qué se liberaron, por qué de todos modos los escribieron. Llegará el momento y hablaré de eso. Es un gran secreto para una pequeña compañía. Hay una canción así que simplemente no se puede contar ni con palabras ni con pluma, y no se le puede decir esto a una periodista. Lo diría simplemente, bueno, ya saben, aquí soy buen conocido de alguien, soy cantante de boca, canté con la boca en el ejército y decidí irme. Ese es todo el secreto. Hablaré de esto en una gran entrevista, pero me parece que ahora todavía no es momento de hablar de esto abiertamente. Parece algún tipo de espía estadounidense, no lo sé. Probablemente implementó algunos esquemas secretos en el ejército ucraniano. Probablemente fue a algún lugar tan lejano como Kunashir para implementar de nuevo un escenario de inteligencia o contrainteligencia, o ataques en los puntos más calientes, tal vez distribución de armas. En fin, algo estaba haciendo. Pero bueno, está bien. ¿Con qué está relacionado esto? Con el tiempo actual, O sea que usted va a contar cuándo terminará la guerra, ¿sí? Bueno, aquí hay una persona que vive su mejor vida, no le interesan los militares. Le da igual lo que piensen de él otras personas, bueno, gente común, ucranianos que realmente están luchando. Está feliz, está ahí parado, ya está en alguna fiesta, saludando, sonriendo y saludando. Así son estos barberos. Y luego, en alguna gran entrevista dentro de unos 5 años, se inventará algo, dirá otra tontería más y seguirá engañando a quienes todavía creen en estos personajes. No sé quién les cree. Y hay otra cosa. Aquí está este otro milagro aún mayor. Algún poderoso guerrero junto a los muros de Kiev está contando que, bueno, las fronteras del 91, por supuesto. Las fronteras del 91, eso es. Miren, ¿Qué guerrero tan poderoso? Está claro que no está luchando en ningún lado, probablemente todavía no tiene la edad para eso. Luego se irá a la supuesta Polonia y desde allá va a estar publicando en Facebook que las fronteras para nosotros son las de 1991. Victoria, yo creo que los hombres que se fueron al extranjero deben regresar y recuperar su país. Reunimos como 500,000 de personas en el ejército y recuperamos uno de ellos, Lugansk. En Barimó. También me gustan esos comentaristas en YouTube que escriben que vamos a golpear ya sea Kiev o Moscú. Hay patriotas entusiastas de ambos lados. Al parecer, dependiendo de su nacionalidad, llaman a tu Zelensky y le dicen, oye Volodia, y al otro Volodia, Putin, o a ese Putin, oye Volodia, ¿cuándo vamos a golpear Moscú o cuándo vamos a golpear Kiev? Y entonces Putin o Zelensky, dependiendo otra vez de la nacionalidad del personaje que les llama, dicen, oye, digamos Goga, vamos a golpear mañana. Y bueno, sí, juntos presionan el botón y atacan. Al parecer, hace poco este tipo llamó a Zelensky y acordó con él una represalia. ¿Militar o no militar? Ahí lo vamos a averiguar. Bueno, ya veremos quién lo va a averiguar. ¿Qué? ¿De quién? Bueno, tantas preguntas y tan pocas respuestas. Pero veamos lo que está pasando en el frente real, y no en la imaginación de estos personajes que a veces cantan, a veces llevan alguna verdad a las masas, o mejor dicho, les meten alguna tontería. Y aquí hay un problema serio. Entonces, por parte de la Federación Rusa, se lanzó un ataque contra Zaporilla con 9 CAPs al mismo tiempo. La central hidroeléctrica del Dnieper está bajo ataque. Hay una persona muerta y una herida. Se dañaron instalaciones de infraestructura civil y en la misma ciudad también hubo una serie de explosiones, se desató un incendio y se levantó un denso humo. Como resultado del bombardeo murieron 4 personas y lamentablemente al menos otras 6 resultaron heridas. Y aquí este denso humo está ocultando algo, no sé qué, pero creo que los que lanzaron el ataque ya saben a qué le dispararon, ¿no creen? Pero al parecer hay que ocultar cosas así. Y hay otro video, ahora se los voy a mostrar, aquí justo en el horizonte se puede ver todo esto.
Esto, bueno, claramente es algún cuerpo de agua, claramente una orilla con sombrillas para el sol del otro lado, hasta donde se puede entender, son edificios de varios pisos. O sea, cualquier persona que haya estado ahí al menos una vez y lo haya visto, aunque sea de reojo, entenderá dónde fue grabado esto. No sé para qué lo difuminan, pero así están las cosas, digamos, así son estas destrucciones. Probablemente seguirán hablando de ellas más adelante. Pero además resulta que Zaporozhye fue sometida a un ataque masivo, el 17 de junio, cuando como resultado del ataque 10 personas resultaron heridas. El 17 de junio otra zona de Zaporozhye fue atacada por drones tipo Shahed. Eso no es todo, también cuentan a ver dónde está, cuentan que despegaron los MiGs y probablemente hubo un ataque con misiles Kinzhal contra Ucrania. Por eso si suenan las alarmas de defensa aérea, lo mejor por supuesto es irse a un refugio. Luego estos ataques y en general la guerra son sumamente dañinos, es realmente una catástrofe, sin exagerar. Los especialistas explican que muchos tipos de acciones militares llevan literalmente a la pérdida de tierras ucranianas para el uso humano. Y una parte significativa de los territorios ucranianos, como ya nos informan hoy, enfrenta las consecuencias de la colocación de minas, la contaminación del suelo y la destrucción de los ecosistemas naturales. Por separado, las tierras, y esto es cierto, pueden permanecer durante años siendo inadecuadas para la vida, la agricultura o incluso para cualquier otra cosa, incluso para caminar por ahí. En algunas de ellas ya es demasiado tarde. Es peligroso más bien. Según los datos del Ministerio de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Ucrania, al año 2025 alrededor del 30% del territorio de Ucrania ha sido sometido a diferentes grados de contaminación. Más de 2 millones de hectáreas de tierras están potencialmente minadas, y además los suelos están contaminados con productos derivados del petróleo, metales pesados y otras porquerías. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, es imposible vivir de manera segura debido al peligro de las minas. Segundo, los suelos han perdido su fertilidad o están contaminados químicamente. Tercero, se han destruido sistemas como los bosques, los humedales y los campos. Además, no hay acceso para actividades económicas, no solo agrícolas, sino de cualquier otro tipo. La influencia de las acciones bélicas es compleja. Los productos derivados del petróleo llegan al suelo, así como los restos de estos artefactos explosivos, armas y demás. Además de todo, si en una zona hay explosiones constantes, incluso el suelo negro, su estructura simplemente cambia, y a veces se vuelve inadecuado para el cultivo futuro de cultivos agrícolas útiles para las personas, como resultado de lo cual Ucrania pierde tierras fértiles. Y nos dicen dónde pueden aparecer zonas muertas. Por ahora, este nombre es más bien periodístico, digamos así. Pero ya se sabe que el principal peligro es la región de Tajerson, el territorio del antiguo embalse de Kayovka, y no se sabe, algunas otras regiones. Aquí naturalmente están las regiones de Donetsk y Lugansk, la DNR y la LNR, y aquí los problemas ecológicos se han ido acumulando desde el inicio de las hostilidades. Desde 2014, el bombardeo constante y los ataques no llevan a nada bueno, ni en el sentido social, ni en el económico, ni en el ambiental. Por eso, en el futuro cercano, no iremos a ningún lado de esta Tierra, no volaremos a Marte ni a Alpha Centauri. Deberíamos cuidar esta Tierra, porque solo tenemos una. Pero al parecer los poderosos de este mundo tienen otras ideas, y no solo de este mundo. Esa es la primera parte, es decir, es una catástrofe terrible, tanto en Zaporozhye como en algunas otras regiones. Pero hay otra catástrofe también. Eso es que Zelensky se peleó con el país más cercano en mentalidad y en ayuda, con Polonia. Zelensky logró pelearse con Hungría, logró pelearse con Eslovaquia y ahora inesperadamente se peleó con Polonia, aunque Polonia fue la primera en apoyar a millones de ucranianos comunes, dándoles refugio y comida. Y ahora surge lo siguiente. Zelensky, por iniciativa suya, nombró a una de las unidades militares en honor a los héroes de la UPA. La UPA es una organización nacionalista ucraniana que, según los polacos, llevó a la muerte de alrededor de 100.000 ciudadanos polacos. Esto fue a principios del siglo XX. Naturalmente los polacos no están contentos con esto, y supuestamente es un estado aliado para Ucrania. Por cierto, hablé de esto en el video anterior. No están contentos con que de repente Ucrania haya ignorado los intereses de este supuesto estado aliado, y cuentan que estos son los héroes, que ahí están ellos. Ellos son el ejemplo a seguir. Como resultado, el presidente de Polonia le quitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la más alta condecoración que recibió, creo que en el 2023 se llama el Águila Blanca. ¿Y Zelensky?
Ahora, de manera muy heroica, Zelensky le envía ese mismo águila blanca al presidente de Polonia, Nawrocki, por correo común. No sé por qué todo esto generó tanto revuelo. Bueno, o sea, se llevó la orden, sí, eso no está bien, es una especie de vergüenza. Y si enviaste esa orden o no la enviaste, ya no importa. Pero además, no solo Zelensky envió la orden, también Budanov, que parece una persona sensata, lo hizo. Que el ministro de Asuntos Exteriores Sibiga haya enviado algo ahí. Bueno, eso es asunto suyo. Este hombre es conocido por sus talentos y todo lo demás. Pero Budanov, y después de él leí que también Kuchma. Pero Kuchma, que recibió un 97 para que él se metiera en cosas así. Bueno, así se metió, ¿y ahora qué? Ahora Polonia está empeorando todo el tiempo su relación con Ucrania. Cada vez peor. Como en Alicia, todo es cada vez más extraño. Y aquí es una situación muy extraña. La decisión de quitarle al presidente de Ucrania la Orden del Águila Blanca es un error estratégico del presidente de Polonia, del cual solo Moscú sale beneficiada. Bueno, aquí está claro que Moscú allá no pudieron con la siembra, en Moscú robaron algo, se construyeron esas mansiones, pero parece que Moscú construyó esas casitas para los seguidores de Zelensky. Y lo más interesante es que invitaron a poner algún personaje a otro estudio y existen las grabaciones de Mindich donde se habla de un tal Bova. Esta es una de las casas que está ubicada por allá. Y este personaje declaró que todo esto es Putin y que para complacer a Putin, el círculo de Zelensky construyó casas para ellos mismos y para Putin. En fin, no me pregunten cómo conviven en la cabeza de esta persona el sentido común o al menos algo de razón y afirmaciones como estas. Pero aquí, ya saben, si quieres vivir, tienes que saber moverte. Al parecer estas personas recuerdan de quién dependen y no van a morder la mano de quien les da de comer. Digamos que no van a morder la mano de su jefe, por eso surgen estas contradicciones. Y aquí, cuando todos empezaron a devolver esas órdenes y medallas, los polacos están muy preocupados, muestran una profundísima inquietud. Y además de todo, también hay una victoria del lado de los ucranianos. Aquí pasamos suavemente de Budanov. Resulta que empieza la construcción del Museo de la Revolución de la Dignidad y el Memorial de los Héroes de la Centena Celestial. Como si no hubieran construido suficiente, ya pusieron varios memoriales para esa gente. Todavía tienen que construir otro museo, ya existe el Museo del Holodomor, ahora el museo... Bueno, el Holodomor en principio sí, porque millones de personas murieron. Además, el Holodomor no solo fue en Ucrania, sino también en la región del Volga. Y según yo, también ocurrió en Kazajistán. Sí, en muchísimas regiones la gente moría. Y esto realmente estuvo relacionado con la actividad económica en la URSS. No digo que haya sido intencional, simplemente, bueno, así coincidió, eso es todo. Bueno, no soy un gran especialista en eso, así que... Pero el hambre existió, y por supuesto es necesario honrar la memoria de las personas que no tenían culpa y murieron. Pero cuando en condiciones de guerra, en condiciones de una gran escasez de recursos, se empiezan a construir cosas así, eso genera muchas preguntas. O sea, bueno, está bien. Budanov informó que Ucrania por fin lo esperó. En general todos empezamos la construcción de esos mismos museos, memoriales y todo lo demás. Nosotros, dice él, estamos obligados a hacer esto de manera rápida y profesional. Es nuestro deber ante la memoria de los héroes caídos. Las familias de los caídos del Maidán y toda la sociedad ucraniana han esperado esto demasiado tiempo. Todo el ejército real. Y lo haremos, declaró Budanov. El memorial de los héroes de la Centena Celestial debe convertirse en un lugar de memoria, dignidad y fuerza. Bueno, suena como Stonehenge, un verdadero lugar de poder. Pero no es exactamente Stonehenge. Y sí, y además alrededor de todo esto... bueno, mejor ya no sigamos con eso. En fin, ¿qué sigue? No solo en Ucrania hay problemas, ahora en Estados Unidos se están perdiendo aliados poco a poco. De hecho, ni siquiera poco a poco, sino bastante rápido. Meloni, la primera ministra italiana Kenia, declaró que Trump se está comportando mal. Antes de eso, Trump declaró que en la reunión del G7 Meloni quiso tomarse una foto con él y literalmente le suplicó que se tomaran una foto juntos. Bueno, eso ya de por sí suena algo desagradable. Bueno, está bien, ahí tienen algún tipo de relaciones importantes, pero deberían resolverlo entre ustedes en privado. ¿Para qué hacerlo público? Si se pelearon o surgieron algunos problemas entre ustedes, bueno, resuélvanlo en privado. Pero Trump, al parecer, sin dudarlo ni un segundo, llevó esto a discusión pública. Y al final, la primera ministra Kenia de Italia declaró que el presidente Trump, esos constantes ataques sin provocación alguna, son absurdos. En cuanto a mi popularidad, la amistad con usted, sin duda, no la ha favorecido.
Y no depende de nuestra relación. Aquí, por cierto, es como una especie de toque diplomático, se podría decir. O sea, no hay nada, ningún insulto con groserías, Dios no lo quiera, no. Y de esto deberían aprender todos esos Siviga, Zelensky y todos los demás, que a cada rato usan palabras que antes en general a los niños les daban un manotazo en la boca por decirlas, o incluso en otras partes del cuerpo. Pero ahora eso es normal, se puede decir groserías en la televisión ucraniana, sí, y ya no solo en la ucraniana. Puedes insultar a quien quieras, lo principal es sentirse impune, eso es lo más importante. Mi popularidad, dice la primera ministra de Italia, depende de mi capacidad para defender los intereses nacionales de Italia. Eso es exactamente lo que siempre he hecho. Lo mismo he hecho respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso está regulado por acuerdos que siempre respetamos, y no pueden ser violados mientras yo sea la primera ministra quinia. Y aquí ella tocó el tema del uso de las bases militares que Italia prohibió. Bueno, ahí probablemente hay algún tipo de reglamento propio, tampoco entiendo mucho de eso, pero la discusión entre ellos fue bastante fuerte. Aquí hay varias imágenes de la prensa italiana y dicen que cuánto tiempo lleva esto. Aunque antes Meloni era pues una aliada confiable, por así decirlo, de Trump. O sea, no había ningún problema. Y ahora, como vemos, surgieron y de manera bastante significativa. ¿Cómo afectará esto a Europa? Bueno, obviamente no, esto afecta a la OTAN. Esto también afecta a otros actores de esta organización incomparable, así que veremos cómo se desarrollará el proceso más adelante. Pero ahora vamos a ver a Lidorev. Aquí hay uno de ellos, Portnikov, que no ha estado por mucho tiempo. Y aquí dice cosas que en general una persona normal y sana no diría. Pero como se sabe, a estos personajes nada humano les es familiar. Todo les es absolutamente ajeno. Miren, nosotros vivimos en un estado democrático. ¿Dónde es eso? En Alemania, disculpen. O en Estados Unidos, o en Andorra, tal vez. ¿Dónde viven ustedes? Vamos a escuchar. No tenemos elecciones. Ah, no tenemos elecciones, pero vivimos en un estado democrático. Claro, entendido, gracias Portnikov. Lo explicó todo, lo dejó bien claro de forma tajante. Hasta que escuche a la esencia, podremos marcarlo todo, todos ellos lo marcarán. ¿Y qué hay que marcar? Y el presidente escuchará a la esencia cuando mire a la esencia. Cuando mire, el presidente escuchará a la esencia, podremos marcarlo todo, todos ellos lo marcarán. ¿Y qué hay que marcar? Y el presidente escuchará a la esencia cuando mire, la sociedad en general. Y él mismo lo dijo, y hasta se mordió el labio. Piensa, ¿qué estoy diciendo, Dios mío? ¿Para qué? ¿Para qué? El periodista hasta desvió la mirada hacia una esquina. Probablemente está sintiendo una oleada de vergüenza ajena, pero nosotros no descargamos nuestra vergüenza ajena en cualquier parte. Así que no se haga el disimulado. Escucha a la sociedad, piensa como si... Yo diría que salió adelante solo gracias a la sociedad, ¿sí? O sea, los asesinatos, estos centros de reclutamiento, la movilización, las redadas de reclutamiento en camionetas, o sea, todo tipo de robos y cosas así. Y la construcción del VIH es una sola ola con la sociedad ucraniana. ¿Está claro, entiendes? Portnikov siempre explica todo tan claramente. No es lógico ni racional y también se puede expresar de otra manera. Sí, pero sí. Bueno, entonces... ¿Y Putin sobre qué estamos hablando? Entonces, ¿qué piensa él? No sabemos en qué está pensando Putin. Dejamos eso para los pensadores así. Como Portnikov. En 2004, luego en 2014, cuando el pueblo ucraniano, principalmente ustedes, determinó el desarrollo futuro del país ucraniano. Terminando el tema... Bueno, lo decidieron y así lo decidieron. Eso, por supuesto, es como embarrarse todo. Es decir, como dicen, come, pero no te manches. Pero hay, por cierto, otros personajes también. Por ejemplo, el personaje de la barbería, Maisy Moiseichuk, explica cómo es que ellos luchan. Eso es lo que él contaba, que no da miedo morir, que la guerra no da miedo y que en general la guerra es una fiesta. Y ahora vamos a pensar, mejor dicho, escuchemos y entendamos por qué para estos personajes de la barbería, el de la barbería que graba a 30 kilómetros de Kiev, no en el frente, por supuesto, sino en la dirección opuesta. La guerra es pues realmente una fiesta. Ya llevo un siglo, vuelo como medio año. ¿Lo reforcé bien? No, volamos, solo volamos. Barbershop. Barbershop, nos sentamos y volamos, perfecto. Ahora, al parecer, todavía no hay trabajo de NRK, ni de ametralladora, ni de mortero. Así es, no hay ni morteros, ni ametralladoras, nada de eso. Solo hay palos con algunas banderitas. Y estos personajes que están sentados en las sillas aparentemente son algunos elementos de fortificación que sirven como refugio. No sé de otra manera cómo se pueden arrastrar y para qué sirven las sillas en la grabación. Pero normalmente los militares se sientan en troncos, taburetes o sillitas plegables que cuestan como 100 grivnas cada una. Aquí hay unas sillas, hasta podrían haberlas rellenado con plumón de ganso.
y estarían sentados en ellas como si fuera un poderoso objeto de movilización. Un objeto. La última vez que trabajaste en combate con las piernas, como dices, fue en la dirección de Kursk. ¿Correcto? No, con las piernas se refiere a cuando tenemos armas y nuestro principal medio de ataque es el armamento de infantería. Eso ya no existe desde el 22. Bueno, desde el 22 eso es lo que había que escuchar, armamento de infantería con armas de fuego, no las usan desde el 2022. Hay que pensar que lo usaron no sé dónde en el 22, probablemente en Kiev, cuando repartían rifles automáticos, los sostuvieron y luego los llevaron a donde debían. Y después de eso no dispararon con nada, excepto con esos mismos drones. Pero de nuevo, estos personajes, estos llamados líderes, también andan con los drones, en fin, la gente está viviendo su mejor vida. Están sentados en sillitas, aunque sea en el pasto, pero eso no dura mucho. Por ahí detrás del pasto hay un restaurante. Vas allá y luchas con todas tus fuerzas, con todos los platillos, e incluso con el enemigo principal, el jefe de este nivel, que es el platillo del chef. Si logras vencerlo, ya está, eres un defensor de inmediato. Cuando nuestros pilotos, por ejemplo en Donetsk, si no me equivoco, fue en el año 24 creo, tuvimos casos en los que los operadores casi llegaban porque se quedaban atascados con el vaquero. Bueno, aquí la arboleda vecina ya queda más cerca. Cuando casi llegaron a la arboleda, casi dispararon. Eso ya no lo voy a contar. Él ahí se enreda, lógicamente, no puede terminar la idea. Este personaje se confunde. Por eso, si alguien hubiera llegado hasta esa arboleda, donde crecían hongos y se escondían los representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esos droncitos, así lo entiendo yo, o tal vez no eran droncitos, tal vez eran críticos de restaurantes los que se escondían ahí, entonces tal vez habrían empezado a disparar. Pero como no llegaron hasta ellos, no empezaron a disparar. Eso es todo lo que hay que saber sobre la guerra, sobre esos tipos de barbería, de ese ugelés que anda por ahí echándose lodo en la cara y contando cómo sale a pelear en no sé qué batallas, participando, no sé con quién, y todas las demás peripecias del difícil destino de estos personajes. En fin, así están las cosas. ¿Qué pasa con la guerra? La guerra sigue, Trump tiene problemas con Europa, Europa tiene problemas con Ucrania, y Ucrania tiene problemas con todo lo que se pueda imaginar. Bueno, pues mantengámonos firmes, como dicen todos los ucranianos. Y no olviden suscribirse a este maravilloso canal. Hasta luego a todos. Subtítulos. Otorgar el título con el nombre de los héroes a una de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales es una de las cosas más dignas que ha hecho Volodymyr Zelensky durante su mandato presidencial.